Vamos a Efesios capítulo 6 y hoy leemos del 14 al 20. Efesios 6 del 14 al 20. Dice la palabra del Señor: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Estar firme, que es la idea central de este texto. Estar firme es básicamente no abandonar la posición en donde Dios te ha puesto, porque escuchamos varias veces en este texto que debemos estar firmes, debemos estar firmes. El propósito de este texto y de esta enseñanza es que debemos estar firmes, debemos estar firmes. Esa es una palabra rara en estos días. ¿Por qué? Porque en estos días son días de mucho emocionalismo y el emocionalismo es fluctuante. El emocionalismo sube y baja. Estamos en tiempos de mucha susceptibilidad, pero firmeza de carácter, firmeza de decisiones, de resoluciones es muy rara, es muy escasa, porque no se están dando las condiciones para eso. Estar firme es que nunca abandones el lugar, el propósito, la meta para el cual Dios te ha llamado. Estar firme es que tengas una convicción clara de quién eres en Cristo Jesús, por qué y para qué estás aquí, y que nada ni nadie te haga mover de lo que Dios te ha mostrado. Estar firme es estar claro en que Dios te trajo aquí y que no fue ningún hombre ni ninguna circunstancia. Y cuando digo aquí no me refiero solamente a esta iglesia, me refiero a los caminos de Dios, a los propósitos de Dios, al servicio que estás brindando para Dios en el lugar donde Dios te puso. Porque yo creo que cada uno de los que están acá, de pronto con algunas excepciones, tiene que estar claro en que fue Dios el que lo trajo a este lugar. Tiene que estar claro. Y si tú estás claro con eso, también debes permanecer firme en eso. Permanecer firme en eso. Estar firme es que ni tus metas ni tus propósitos sean cambiados por las circunstancias. Estar firme es que no pares de servir a Dios, de ser fiel y de ser leal al que te llamó, a pesar de las circunstancias. Estar firme no es estar siempre alegre y siempre gozoso, no. Estar firme es experimentar tristeza y desaliento, pero no abandonar la batalla. Estar firme es levantarte con alegría y gratitud o levantarte agotado y desanimado, pero de todas maneras levantarte. Porque no siempre te vas a levantar feliz y emocionado. Pero la idea es que no importa cómo te sientas, de todos modos te levantes. Y hay días en que nos levantamos alegres y hay días en que nos levantamos tristes. Y hay días en que nos levantamos con energía y hay días en que nos levantamos extenuados. Pero estar firme significa que sea como sea, siempre te levantes. Eso se llama estar firme. Estar firme es caminar con salud y también con enfermedad. No importa si tienes salud o si tienes enfermedad, de todos modos camina. Estar firme es servir alegre, pero también triste. No importa si estás triste, tú tienes un llamado, tú tienes una vocación, tú tienes un propósito. Hazlo de pronto sin sonreír, pero haz lo que tienes que hacer. Eso se llama estar firme. Ahora, esta firmeza de la cual nos habla la palabra no viene de adentro. Ahí es donde está el problema.
Si la buscas adentro no la vas a encontrar. Adentro hay un cúmulo de pasiones, emociones, desalientos y sinsabores y locuras que no te van a permitir estar firme. Ese asunto de que yo voy a la iglesia porque siento ganas o de que no fui a la iglesia porque no sentí ganas. Es que yo no sé qué pasó porque yo alabo cuando siento ganas, pero hay momentos en que no siento ganas. La persona almática, la persona emocional, nunca va a conocer ni a entender lo que significa estar firme. Estar firme es estar en la voluntad de Dios convencido. Estar firme es recibir de Dios esa firmeza. Es una firmeza que viene de afuera. Como cuando, les pongo un ejemplo, como cuando se siembra un arbolito. Y la expectativa es que el arbolito crezca fuerte, recto y firme. Y por lo general, los campesinos, los que labran la tierra, o las mismas señoras cuando sembraban arbolitos, porque es que ya eso no existe, pero cuando alguien sembraba un arbolito, le colocaba unas cerquitas, unos palitos alrededor, a fin de que, ¿qué? De que pudiera crecer recto, de que pudiera crecer hacia arriba, de que pudiera crecer firme. Era algo externo al arbolito, era una ayuda externa, para que el viento no lo doblara, o para que las mismas inclinaciones o la fuerza de sus ramas o de sus hojas no lo inclinaran hacia ningún lugar. Entonces le ponían un arbolito, y así todos los que saben de agricultura muestran de qué manera podemos hacer para que el tronco no se doble, y etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ver con unas ayudas, unos fundamentos, unas herramientas externas, y eso es lo que Dios nos ofrece en esta palabra. Dios nos ofrece esa firmeza que no está dentro de nosotros, que se nos escapa de nuestras emociones. Al contrario, nuestras emociones son lo más volátil que hay y lo más fluctuante que hay. Esa firmeza viene de Dios, esa firmeza viene de lo alto, esa firmeza viene de afuera. Y eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo con esta palabra. Esta firmeza viene de afuera. Recuerden la semana pasada, fortaleceos en el Señor y en el poder, no de tu fuerza, sino de la fuerza del Señor, de la fuerza del Señor. ¿Qué ha sucedido con las iglesias? Que la mayoría de las iglesias, no todas, pero la mayoría de las iglesias tienden a fraccionar la armadura de Dios, a dividir todo lo que es completo, lo que Dios nos ha dado, que es un solo cuerpo, está conformada por un solo cuerpo, algo que nos cubre de arriba hacia abajo, o sea, algo que cubre la totalidad de nuestro ser. Pero las iglesias, los hombres, con sus inclinaciones, con sus acentos en ciertas cosas, lo que hacen es fraccionar lo que Dios nos ha dado, fraccionar la armadura de Dios. ¿En qué manera? Pues hay unas iglesias que dicen que todo es oración y ayuno, que todo es oración y ayuno, y que la letra mata y el conocimiento envanece. Un texto sacado fuera de contexto para decirle a la iglesia que solamente ore, que solamente ayune, que tenga visiones, que tenga experiencias extrasensoriales, que tiemble, que salte, que brinque, y que eso es todo. No, eso no es todo. Y por otro lado encontramos a otro segmento de la iglesia que tiene su eslogan de sola escritura. Sola escritura. Ellos no creen en ninguna manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, solamente en el poder de estudiar la palabra. Y ellos dicen solamente Biblia, solamente escritura, solamente esto. ¿Y qué es lo que hace? Que se sitúan de un lado contra otro, pelean los unos contra otros, se dedican, sobre todo los de la sola escritura, se dedican a cuestionar, a denigrar y a ridiculizar a los otros hermanos, porque son hermanos porque han creído en el Señor Jesucristo. Y no hay más nada que hacer para ser cristiano sino creer en Él. No se requiere de más nada.
para entrar al reino de los cielos, sino creer en el Señor Jesucristo. Entonces se dividen, se fraccionan, y entonces hay gente que crece diciendo lo mío es la palabra de Dios y ya, y los otros crecen diciendo lo mío es la oración y ayuno, eso que tanta palabra y que tanta lectura y que tanta letra, y de esa manera fraccionamos todo el poder de Dios que ha sido dado como un solo cuerpo para la iglesia. Ahora, si tú tienes conocimiento, o sea, si lo tuyo es la palabra de Dios y tú tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienes poder ni autoridad por el Espíritu Santo, de nada te sirve. Eres un tremendo predicador. Un tremendo predicador de esos que aplauden, elogian, exaltan, les toman fotos, los suben a un podio, les sacan afiches. Ahora cualquier frase que diga alguno de esos predicadores que no son propias porque son prácticamente extractos de la palabra de Dios, entonces colocan al predicador, le ponen unas luces y entonces fulano de tal dijo lo siguiente y exaltan al predicador. ¿Qué es eso? Solamente un gran predicador, apoteósico, monumental y digno de muchos aplausos. ¿Cómo estuvo el sermón? Magistral. ¿Quién se convirtió? Nadie. Se convirtieron en arrogantes, se convirtieron en criticones, se convirtieron en acusadores, pero no hubo una sola lágrima, puro aplauso. Si tú tienes ese conocimiento, el conocimiento no sirve de nada. Y el mismo apóstol Pablo le dice a los corintios, acuérdense que yo estuve entre vosotros y no utilicé ninguna excelencia de palabras, sino que mi predicación fue con temor y con temblor, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. Lo dice el mismo apóstol Pablo cuando por allá peleaban diciendo yo soy de Apolos y yo soy de Pedro. O sea, mi predicador favorito es Pedro, el favorito mío es Apolo y el otro decía no, el mío es Jesucristo, los más espirituales. Entonces, hermanos, no se puede tener conocimiento sin tener poder y sin tener autoridad. Hace poquito cantábamos una canción que ¿cómo predicarán? Sí, ¿cómo predicarán? Pero hermano, nadie puede predicar si no es enviado. Y nadie es enviado sino por el mismo poder de Dios. Ese fuego, esa pasión, la tiene que encender el Espíritu Santo. Tu Biblia y la mía son iguales, pero tu fuego y mi fuego no son iguales. Ahí es donde está la diferencia. El denuedo con que tú predicas lo que dice tu Biblia no es el mismo con el que una persona llena del Espíritu Santo predica lo mismo que dice en la Biblia. El poder y la autoridad, cuando el Espíritu Santo comienza a operar en una conciencia y empieza a operar no solamente en el predicador, sino en el que está oyendo, son completamente diferentes. Entre una persona que cree en el poder de Dios, entre una persona que busca el rostro de Dios, que no solamente es conocedora de la palabra, sino que también busca su presencia y su poder, porque finalmente la salvación es del Señor y ahí se convierte el que Él quiere. No importa que te zafes el sermón más terrible, ese sermón podría llevar a la gente simplemente a mayor condenación, es decir, a que te digan tremendo sermón. Hermano, y por otra parte, si tú eres una mujer o un hombre de ayuno, de oración, de sueños y de visiones, tampoco sirve de nada, porque todos tus ayunos, tus sueños y tus visiones no están encaminados en la palabra de Dios, no están dirigidos por el, porque es que, hermanos, es algo tan sencillo que no se puede fraccionar. Dice la Escritura que ninguna profecía, no hay ninguna palabra de este libro que haya sido escrita por voluntad humana, sino que toda la palabra de Dios fue inspirada, adivinen por quién, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo si yo digo, a mí me encanta la palabra de Dios, pero yo no creo en las manifestaciones del Espíritu Santo? O sea, la única manifestación del Espíritu Santo es escribir la Biblia. Pues no, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que entre otras cosas escribió la Biblia, que es la mente de Dios, que es el corazón de Dios. Pero el Espíritu Santo hace proezas. ¿Proezas como cuáles? Hacer que un hombre mentiroso deje de ser mentiroso. Eso es una proeza.
Hacer que un ladrón se convierta en un alma generosa y bondadosa, eso es una proeza. Y todo eso se hace con el poder de Dios que actúa a través de la palabra de Dios. Pero ambas cosas no pueden divorciarse nunca jamás. Tú no puedes simplemente llenar tu mente de conocimiento sin doblar tus rodillas para ir a buscar el poder, para ser coherente con ese conocimiento y la autoridad para enseñarle ese conocimiento a otras personas. No puedes. El asunto no es intelectual. El asunto comienza por el intelecto, pero la meta final es tu espíritu. Lo más profundo de tu ser y el espíritu de las personas. Así que no divorcies una cosa de la otra porque estarías fragmentando la escritura. No te pongas con el cuentico de que yo soy un hombre de oración o que yo soy un hombre de palabra. No te pongas con ese cuento porque te vas a perder de una gran bendición. Vas a limitar tu vida a una parte de esa armadura y te vas a perder de todo el poder de Dios. La fuerza y el poder de Dios vienen a nosotros a través de su palabra, primeramente. Cuando Dios llega a una vida, llega a través de su palabra. Cuando Dios inicia cualquier obra, lo hace a través de su palabra. Cuando tú abres tu Biblia, y yo espero que el 1 de enero de este año, como comienzan los propósitos de corazón, como lo hacemos la mayoría de los que estamos acá, el 1 de enero de este año, tú comiences leyendo tu Biblia. Comiences leyendo tu Biblia porque ya estamos casi en el Apocalipsis, pero que tú comiences leyendo tu Biblia y te vas a encontrar con el primer versículo de la Biblia que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa es la vida antes de que Dios nos hable, desorden y vacío. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así está tu vida hasta que oigas la palabra de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? La luz. ¿Y cómo la hizo? Hablando. Luego la palabra de Dios es la que tiene el poder de hacer en tu vida todas las cosas que Dios quiere hacer. Las va a hacer a través de la palabra. No las va a hacer con un paso de magia. No las va a hacer con un abracadabra. Lo que Dios quiere hacer, no lo que tú quieres. Yo no sé qué es lo que tú quieres. Yo no sé qué es lo que tú quieres. Pero lo que Dios quiere hacer en tu vida lo va a hacer a través de su palabra. A través de su palabra. Él quiso ordenar la tierra. Él quiso darle significado a la tierra. Y lo que hizo fue, habló. Cuando los discípulos estaban en la barca y la barca se hundía y Jesús estaba dormido y lo despertaron, Señor, no tienes cuidado, mira que perecemos. Él se levantó y ¿qué hizo? Habló, dijo, calla, enmudece. ¿Cómo hizo que el mar bravío se calmara? Hablando. Dijo simplemente, calla, enmudece. ¿Alguna vez pasó por una higuera? Por eso es que necesitamos tanto una palabra de Dios. ¿Alguna vez pasó por una higuera y no encontró frutos para comer? Y le habló a la higuera y le dijo, nunca jamás nadie comerá un fruto de ti. O sea, si tú no sirves para dar frutos, no vas a servir para nada. Y la higuera al instante se secó. A mí me encanta ese versículo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo adapto al sentido contrario, por implicación. Si Jesús tiene el poder de secar una vida que no es su voluntad, ¿cuánto poder tendrá su palabra para hacernos reverdecer y fructificar? ¿Cuánto poder tendrá su palabra para hacernos vivir? Así que cuando yo estoy cansada no me acuesto a dormir, abro el libro de la fuerza, abro el libro que trae poder, abro el libro que trae luz, abro el libro que disipa las tinieblas. Cuando usted esté en oscuridad es cuando su mente está diciendo, no, esto está grave aquí, estos van a acabar con el país, van a acabar con todo. Y usted comienza a contemplar todas las tinieblas moviéndose. Usted abra la Biblia y verá que la luz de Dios entra en su mente, entra en su corazón. Pero la Biblia, no espere que un espíritu pase y le susurre al oído. No, abra la Biblia. Abra la Biblia, porque cualquier susurro a su oído puede ser o un demonio o una loquera suya.
Porque es que estamos en la edad o en la época en que la gente se anda soñando y andan escuchando voces. Voces como, por ejemplo, tírate del edificio, o tú no sirves para nada, o ahórcate. Esas son las voces que hay. Y las vulgaridades y las depravaciones. Y todo el tiempo las tinieblas hablando. Si no abres este libro, va a estar complicada la cosa. Porque esta es la voz de Dios, la voz que trae vida, la voz que trae orden, la voz que trae propósito, la voz que disipa las tinieblas. Esa es la palabra de Dios. Y primero esa palabra de Dios tiene que resonar al interior de tu corazón. Por eso es que dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nuestros lomos, o sea, habla de un cinturón, el cinturón de la verdad. Amárrate el cinturón de la verdad. Amárrate el cinturón de la verdad. ¿Cuál es el cinturón de la verdad? Este libro que tienes aquí, no el sueño de anoche, ni la profecía de la abuelita. Puede que eso sea verdad, pero no es 100% confiable. Es como las personas. Nosotros confiamos en que nos digan siempre la verdad, pero hay siempre un margen de posibilidad, ¿cierto que sí? ¿O tú crees que cuando tú hablas con un ser humano, eso es que estás hablando con Dios mismo? No, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Siempre hay un margen, así sea tu abuela la que te está hablando. Siempre hay un margen de posibilidad de que lo que te están diciendo no sea completamente cierto. Y en estos tiempos, hermanos, estos son los tiempos de el relativismo. No sé si han escuchado el término relativismo. Significa que todo es relativo y hay que respetar. Respetar, por ejemplo, que si tú sientes que tú eres un delfín, yo tengo que respetar que tú te sientas como un delfín. Y yo no te puedo decir, mira, yo no veo que tú seas ningún delfín, tú eres una persona, porque yo estoy violentando tu identidad, tu género, tu personalidad y tu verdad. O sea, cada quien que crea lo que le da la gana y cada quien tiene su verdad. Si cada quien tiene su verdad, la verdad no existe. La verdad es una y se llama Jesucristo. La verdad es una y tiene nombre propio. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, bueno, yo vengo aquí a decirles la verdad. Miren qué poderosa es la palabra del Señor. Miren qué poderoso es lo que sale de su boca. ¿Quién es Jesucristo? Y dicen por ahí, no, Jesucristo eres un profeta, una persona inteligente, el hombre más sabio, el hombre más bueno. No, hermano. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Esas son unas palabras supremamente divinas. Divinas. Es decir, pertenecen a la deidad. Él no dice, yo vengo a decirles la verdad. No es que yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Por eso, amárrate a esa verdad. ¿Sí entiendes? Amárrate al Señor Jesucristo. Amárrate al que Él sea tu cinturón. Que Él sea el que sostiene toda tu vida. Y no las cosas pasajeras y fluctuantes de nuestra vida. Dice también que tenemos que tener una coraza de justicia. Una coraza de justicia es lo que nos protege el corazón. Yo lo veo, personalmente lo veo, la coraza de justicia, para mí, según la interpretación que hago de este texto, la coraza de justicia es aquello que nos protege de los sentimientos de culpa. Es aquello que impide que al mirar nuestras fallas y nuestros errores, decaigamos de nuestra fe y no nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Porque en eso consiste las tretas del enemigo y de nuestra propia carne. Porque acuérdense que el único mentiroso no es el enemigo. Nosotros todos somos mentirosos. Aquí todos han dicho mentiras y no me miren feo. Aquí todos hemos dicho mentiras. Y el único ser que arranca la mentira del corazón de un hombre es el Señor Jesucristo. Porque Él, entre otras cosas, dijo,
yo también soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Y para que tú dejes de decir mentira, que a mi juicio es el pecado más difícil, hermano, porque si tú tienes un amante por allá y te conviertes, tú simplemente vas, pues a mí me parece fácil, ¿no? Pero como yo no tengo amantes, pero a mí me parece fácil que todo sea así, pues bueno, yo tengo que dejar a ese señor porque ese señor es el marido de otra señora y yo eso lo entiendo y yo digo, bueno, sí duele, pero lo puedo hacer. ¿Cómo voy? Lo llamo y le digo, mira niño, no más, chao, tú por aquí, por allá, chum, bloqueo todas las redes, no te conozco, no más nada. A mí me parece que eso es muy fácil. Pues habrá gente que dice que no, pero a mí me parece que eso es fácil. Repito, como yo nunca he tenido ese problema, hermano, pero yo sí he tenido problema con la mentira, porque es que la mentira le enseñan a uno que es parte de la vida. Uno contesta el teléfono y enseguida está diciendo mentira. ¿Y quién lo enseñó? Pues la mamá. ¿Quién te enseñó a ti a decir mentira? El ser más noble que existe, la madre. O si no fue el papá, pero eso fue en casa que aprendimos a decir mentira. O a ti no te dijeron cuando te llevaron al colegio, tu papá, enseguida vengo por ti. Y te dejaron todo el día tirado. Si es la primera clase que le da el papá al hijo, el pelito berreando, en vez de decirle, ¿sabes qué? Sigue berreando todo lo que quieras, que aquí te vas a quedar toda la mañana. Esa es la verdad. Chao. No, papito, no te preocupes, papito, que yo ahorita vengo por ti. No, no vas a venir. Mentiroso. El peladito, cuando crece, hace lo mismo. Chao, mami, ahorita vengo. Y viene al día siguiente. ¿Quién le enseñó? Tú. Tú le enseñaste. Y él aprendió de ti, después te da rabia. Entonces aquí mentirosos todos, hermano. Mentirosos todos. ¿Cuándo dejamos la mentira? Cuando nos encontramos con el único ser que es pura verdad. Hermano, la verdad es como algo, no sé, la verdad es como un edificio de plomo que cae sobre todas las estructuras frágiles de nuestras mentiras y la destruye. Esa es la verdad. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué es conocer la verdad? Él dice, yo soy la verdad. O sea, sencillito, hermano. Conocer la verdad no es inscribirte en cierto curso donde te van a decir la verdad. ¿Quiénes? Un poco mentirosos. Te van a decir la verdad. No, conocer la verdad es conocer a Jesucristo. Es conocer a Jesucristo. Eso es conocer la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y cuando hablamos, mire que estamos hablando primero de la palabra de Dios con su poder creador. Escucha bien, el poder que tiene la palabra de Dios para crear. Y tú tienes que comerte esa palabra de Dios para que esa palabra crea dentro de ti, forme dentro de ti la persona firme que Dios quiere que sea. Dios no quiere que seamos una cantidad de llorones melancólicos y fluctuantes. Dios quiere que seamos firmes, que no andemos por ahí pidiendo cita con el psiquiatra porque tengo depresión. Y eso está de moda y eso es real. Dios quiere que seamos firmes. Y la palabra que Él nos da tiene un poder para formar esa firmeza. Todos los salmistas descubrieron esa técnica. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios que aún he de alabarlo. Fortaleza mía y roca mía. O sea, el salmista se hablaba, se predicaba. ¿Por qué se predicaba la palabra? Hermano, porque es como cuando tú no puedes dormir, te tomas una pastilla para dormir. Tú sabes que la pastilla te va a hacer dormir, necesitas dormir, te tomas la pastilla. Luego, si la palabra de Dios es poder y autoridad de Dios, tú te la tomas. ¿Para qué? Para que tu debilidad y tu miedo desaparezcan. O sea, te la tomas tú, no se la restregas a los demás, tú. Porque el que está asustado eres tú. Entonces, si tú estás asustado, tú tienes que meterle a tu alma la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios entra en tu mente, entra en tu corazón y transforma a una persona frágil, débil, asustada, triste y melancólica en una persona firme, en una persona entusiasta, en una persona confiada. Por eso no puedes desechar la palabra de Dios y decir, no, es que yo me voy a dedicar aquí a los sueños y a las visiones. No se puede, terminas loco. Terminas loco.
La palabra de Dios tiene el poder para crear. Esa es una faceta de la palabra. Pero la palabra de Dios también es la verdad. Y adivina cuál es el poder que tiene la verdad. Destruir la mentira. Imagínate que tienes 20 años engañados con algo o con alguien. Bueno, no tanto con alguien porque eso es como doloroso. Pero tienes 20 años de engaño y de repente descubres la verdad. ¿Qué pasa con ese engaño? Se pulveriza, se deshace. Porque ha caído sobre ese engaño que es como una neblina, que es como paja. Sobre ese engaño cae una piedra que lo destroza por completo, lo desmenuza, lo desaparece, y eso se llama la verdad. El poder que tiene la palabra de Dios para destruir todas las mentiras en las que hemos creído. Por eso es que las personas que conocen y estudian la palabra de Dios tienen una mentalidad diferente a las que no conocen nada. Escucha. A nosotros nos criaron con mentiras. Tú que estás sentado allí, te puedo decir, hermano, todas las crisis, todos los complejos, todos los miedos, todos los errores que tienes, es porque en tu sistema de pensamiento hay mentiras. Hay mentiras. Tú has creído mentiras acerca de ti mismo. Has creído mentiras acerca de la vida, has creído mentiras acerca del país, has creído mentiras, has abrazado una cantidad de mentiras que forman tu manera de percibir el mundo, tu manera de actuar, tu manera de reaccionar. Y si tú te dieras cuenta que todo ese sistema de creencias está entretejido con una cantidad de mentiras, tu vida sería transformada. Ese es el poder de la palabra de Dios en forma de la verdad. O sea, la palabra de Dios crea de la nada, pero la palabra de Dios destruye lo que está construido con mentiras. Y esa es una de las necesidades más grandes que nosotros tenemos, que la palabra de Dios derribe todos los argumentos y todas las fortalezas que hay en nuestras mentes y que nos obligan a vivir en esclavitud, en esclavitud. De pronto tú dices, yo no tengo remedio, yo no sirvo para esto. Esta parte de la vida de Dios es algo que no me compete a mí. O sea, piensa por un momento en las mentiras que te pueden estar impidiendo crecer y alcanzar la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Hemos creído cosas que no son ciertas. Y al creerlas, nos esclavizamos y nos limitamos. Muchas personas son esclavas de las mentiras. Mira, te pongo un ejemplo. El abusador, el que abusa de un niño, ¿qué le dice? Para que no denuncie su abuso, le dice una mentira al niño. Y el niño cree la mentira. Es que si tú le cuentas esto a tus padres, entonces tus padres te van a botar de la casa y no te van a creer, porque es que yo soy tu tío y no van a creer en ti, te van a regañar y te van a castigar. Entonces lo amarra con una mentira y el niño cree que es así. Y en ese mismo orden de ideas, cada uno de nosotros, si no ama la verdad, si no escudriña la verdad, si no abraza la verdad, es esclavo de sus propias mentiras, de las mentiras que se ha creído, de las mentiras que ha abrazado. La coraza de justicia nos protege de la culpa. Y nos protege de la culpa precisamente porque la culpa es la duda acerca de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La culpa es cuando decimos, no puedo presentarme delante de Dios porque este pecado que yo tengo es tan grande que Dios no me lo puede perdonar. Este pecado que yo tengo es tan horroroso que Dios no me va a recibir. Y allí comienza una convicción de que existe algo más grande y más poderoso que la sangre del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Que existe algo más grave que me aparta de Dios.
Por eso la coraza de justicia me recuerda que yo estoy revestida de Cristo, que yo estoy lavada por la sangre del Cordero, que mis pecados fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario y que tengo entrada amplia y espaciosa al trono de la gracia, que Él me hizo acepta en su amado Jesucristo, que soy aceptada y amada por Dios, y eso no tiene nada que ver con mi comportamiento, sino con la obra de Jesucristo. Eso es una coraza de justicia. Así de sencillo, así de simple. Y hay gente que no lo tiene claro. El no tenerlo claro es estar a expensas de todas las debilidades, de toda la culpa, de todo el remordimiento que puede haber cada vez que fallo, cada vez que cometo un error o cada vez que mi familia o las personas a mi alrededor me recuerdan mis fallas, o a veces el mismo diablo. Entonces estoy a expensas de lo que otros digan de mí y no de lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de mí, de quién soy en Cristo Jesús. La coraza de justicia hace que cuando te señalen y te digan, pero tú eres un tal por cual, tú digas, es verdad que lo hice, es verdad que lo he hecho, pero también es verdad que he sido perdonado, limpiado, redimido y consagrado para Cristo. Y esa es una verdad más grande. ¿Sabes por qué es una verdad más grande? Porque lo dice Dios, lo otro lo dice un hombre. Es un asunto de a quién le crees. ¿A quién le crees? Todo se traduce en creer lo que Dios dice que ha hecho, en creer lo que Dios dice que tú eres, en colocarte esa coraza de justicia, en amarrarte ese cinturón de esa verdad. Eso es, no es un juego místico de salir a la calle y visualizar cosas, no, es una vida entregada. Es mi mente y mi corazón alimentadas continuamente por lo que dice Dios, por lo que sale de la boca de Dios, y no por lo que veo o por lo que yo pienso o por lo que los demás me dicen. No, es Dios el que dice. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa eso? El escudo de la fe, los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa? Hermano, que el maligno se complace en mandarnos pensamientos que produzcan miedo. Pensamientos que produzcan culpa, pensamientos que produzcan miedo, me va a pasar algo malo, Dios me va a castigar por haber hecho tal cosa, entonces la presencia de Dios se fue, entonces yo esto, entonces yo lo otro, y comienzan los pensamientos de miedo. ¿Recuerdan a Elías después de que le había cortado la cabeza a los 400 profetas de Baal? La bruja Jezabel le mandó un recado diciéndole, así me hagan todos los dioses y aún me añadan, si mañana yo no te corto la cabeza como tú le cortaste la cabeza a todos mis profetas. Y el hombre salió corriendo asustado, porque después de haber visto el poder y la gloria de Dios, escuchó una voz satánica que decía algo que no podía ser, que no iba a ser, que era mentira, que no era una realidad, que nunca se iba a consumar, pero que tenía un poder, que es el poder del diablo, hacer que tengas miedo. Hacer que tengas miedo. Mira, no te vas a enfermar, no te va a dar un ataque al corazón, no te va a dar una isquemia, no te vas a accidentar. El problema es que estás viviendo con miedo, pensando en que eso pudiera pasar. Y todo el que tiene miedo, obviamente no tiene fe. Porque la fe es lo contrario del miedo. El miedo es la certeza de que algo malo va a pasar. Eso es el miedo. El miedo enferma, debilita, trastorna, cansa. Pero sobre todo, hermanos, cierra las puertas a las bendiciones
porque hay algo que no podemos negar, hay algo que no podemos encubrir, y es que todas las bendiciones de Dios se reciben a través de la fe, a través de la fe. Lo que tú tienes que cuidar es tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que saber que Él existe y tiene que estar esperando un galardón por acercarse a Dios. O sea, Dios quiere que seamos troncos de interesados. O sea, que tú te acerques y digas, yo me voy a acercar a Dios porque si no me acerco me mato. No, eso no es lo que le gusta a Él. Él quiere que tú te acerques a Él diciendo, me voy a acercar a Él porque Él es bendición, porque Él es gracia, porque Él es favor, porque Él es amor, porque Él es abundancia, porque Él es salud, porque Él es mi porción, mi galardón, porque en Él hay alegría, porque en Él hay gozo. Pero hay gente que se acerca a Dios por miedo. O sea, me acerco a Dios porque si no me acerco a Dios, se me quiebra el negocio, me da la saladera. No, hermano, es necesario que te acerques a Dios con fe. Y por eso la empresa de Satanás es producir miedo. Esa empresa funciona en el noticiero, funciona con tus amigos, funciona en todas partes. Él tiene toda una cantidad de emisarios y de conversaciones y de afirmaciones para producir miedo en tu corazón. Y es que hay gente que parece que le gustan las películas de miedo. Son adictos al noticiero, a la W, a la no sé qué, hermano, y eso de cuánta porquería y todo, y este mundo cada vez está peor. Sí, pero y las noticias del cielo, hermano, las noticias del cielo, las noticias de que Cristo viene pronto, las noticias de que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar, las noticias de que su mano no se ha cortado para salvar, la noticia de que Él te lleva siempre en victoria, la noticia de que todo lo que está pasando te ayuda para tu bien. O sea, esas son las noticias que deben gobernar tu corazón, las noticias del cielo, las noticias de Dios. Ponte una coraza de justicia, toma el escudo de la fe, apaga los dardos. Esos dardos son pensamientos de temor, pensamientos que pueden producir temor y entran a tu mente así de pronto, te vas a enfermar. Te dio un picor en el corazón, ataque cardíaco seguro. Tienes un dolor en el estómago, esto es cáncer. Tienes no sé qué, se te inflamó el colon, no, mira, todo el mundo le está dando cáncer de colon y así. Y a veces el médico trabaja juntamente con Satanás y son especialistas en desmoralizar a cualquier paciente. A veces, no siempre, pero en fin, esas cosas pasan. Entonces tienes que mirar dónde está la fábrica del miedo y dónde están los emisarios del miedo para que cierres tus oídos a esas voces y escuches la palabra de Dios, que no solamente produce fe, sino libertad y que tiene poder para crear en tu corazón lo que tú necesitas, lo que Dios quiere crear en tu vida. Alguien con un carácter firme, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Ten cuidado con tu diálogo mental, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación era para el apóstol Pablo la parte de la armadura del soldado romano que cubría su cabeza. Cubre tus pensamientos, examina tus pensamientos, no permitas esos pensamientos. Hermano, para yo ponerme a llorar, yo necesito primero un pensamiento triste. Hermano, mire, si usted sufre de melancolía, depresión, tristeza, no se ponga a ver esas novelas donde todo el mundo llora y se muere el protagonista y se muere todo el mundo y eso es una lloradera. Hermano, yo lloro por toda la gente y por los niños, pero hermano, entonces la película que tiene, ay no, un niñito que se muere de cáncer. Y yo, hermano, pero qué, o sea, sí es divina, la película es divina, tienes que verla, pero el niñito, ¿qué le pasa? Se muere de cáncer el niñito. Hermano, pero qué cosa tan horrible. O sea, pero yo, ¿para qué voy a ver eso? ¿Voy a resucitar el pelado? No. Si el pelado se murió, ya se murió. ¿Puedo hacer algo? Ay, no vas a llorar. Alista los pañuelos porque vas a llorar. La película es un niñito, así, ay, se muere de cáncer y eso. Pero hermano, ¿y eso qué tiene? Si nosotros tenemos que combatir eso. Ya hasta película le hacen. Y entonces todo el mundo viendo la película porque hay que llorar. No, hermano.
huye de eso, una lloradera. La novela de ¿cómo es que se llama? Del adulterio, de la otra, del no sé qué. ¿Te gusta el adulterio? Oye, ¿te gustaría que te dijeran que tu esposo tiene otra señora? Ay, no, horrible, yo lo mato. Ay, pero ¿y qué haces? Emocionada viendo la novela. Es que no la puedo dejar de ver yo. Cuidado, se te convierte en tu vida. Entonces, hermano, cuida tu mente. Si tú le echas a tu mente novelas depresivas, novelas de adulterio, novelas de fornicación, novelas de pecado, pues tu vida se va a parecer a eso. Y si no se parece a eso, no estás viviendo. Ay, no, pero es que eso es un programa chévere, es un programa chévere. ¿Y las canciones? ¿Y las canciones? No, ¿para qué vamos a hablar de las canciones, hermano? Yo digo, ¿cómo hace un hombre que maneja un carro 8 horas al día escuchando pornografía cantada? O sea, ¿qué hay en la cabeza de una persona así? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? ¿Y tú crees que eso se quita porque vengas aquí media hora a la iglesia y te empiezas a rascar porque cuando se está demorando el sermón? Y si tuvieras un reggaetón en los oídos, estuvieras feliz. Pura basura, puro veneno, hermano. Puro veneno. Pero Dios a nosotros nos ha dado una canción diferente para proteger nuestra cabecita. Dios no quiere que mis pensamientos anden divagando en el hombre aquel que me gusta o la cirugía plástica que me quiero hacer o la cartera que me quiero comprar. Hermano, eso solamente produce tristeza, decepción, vanidad. Dios quiere que en tu cabeza, hermano, usted sabe lo que es la cabeza de una persona. Usted neurológicamente, mira, ni los neurólogos comprenden la inteligencia, el engranaje, o sea, toda la cosa que hay en un cerebro, para que el pensamiento, o sea, ¿cómo se sentirá Dios? Habiendo creado semejante obra de arte, hermano, un cerebro que es una cosa que se escapa a la explicación humana. Y viendo Dios ese cerebro que creó con esa sabiduría, con esa inteligencia, con ese prodigio, con esa grandeza. Y el cerebro está pensando en no sé, en un perro caliente, en un reloj, o en la última canción de Bad Bunny. O sea, se perdió, eso se perdió, eso es una cosa que no sirvió, eso es una cosa que está dañada, eso no sirvió, hermano, se echó a perder. Entonces Dios te está diciendo, mira, yo no quiero que tu cabeza se eche a perder, porque yo no creé semejante máquina gloriosa para que estés pensando tanta idiotez. ¿Sabe para qué creó Dios el cerebro? Para que pensáramos en él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dedíquese a pensar en Dios para que vea, mira, eso le va a doler la cabeza. Porque hay que ser fuertes, dice el apóstol Pedro, cíñanse los lomos del entendimiento, dice Pedro. O sea, ¿sabes qué? Esfuérzate. Y el profeta Jeremías, cuando lanza los juicios de Dios, Dios dice a través del profeta Jeremías, que está enojado con Israel y lo va a destruir, y se lo entregó a Nabucodonosor, y dice, es que hicieron que sus lenguas dispararan mentiras como flechas, como arcos, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Fortalécete para la verdad. Fortalécete para la verdad. Es que tienes tiempo para todo, pero menos para leerte un capítulo de la Biblia. ¿Sabes qué? Intenta hacerlo. Hermano, ¿sabes qué? Si usted no se puede leer un capítulo de la Biblia, con todo respeto le digo, como si yo fuera un neurólogo, pero yo sé de mente, porque a mí la Biblia me cambió la mente. Y mi mente, antes de que yo me tragara la Biblia, era una mente estúpida, era una mente vana, era una mente absurda, era una mente que no iba para ningún lado. Yo no sé por qué a Dios se le ocurrió revelarme su palabra. A mí no tengo, eso es algo que bruta como ella sola.
pensando en idiotadas, pensando en cosas imaginarias, loqueras, bobadas. Una mente cautiva, una mente que no se concentra, una mente que no se enfoca, una mente que no va para ningún lado. Así es la mente del que no puede ni con un salmo de la Biblia, ni con un salmo. Que comienzo a predicar ya está dormida, no puede, eso es demasiado. Se te adormece el cerebro, o sea, comienza la prédica y enseguida quedas privado. ¿Por qué? Porque eso es demasiado fuerte para ti, ¿viste? Prende el reggaetón para que veas que despiertas enseguida. Estás grave. Hermano, estás grave. Y Dios te trajo aquí para decirte, mira, estás mal de la cabeza. Yo no creé ese cerebro para que tú pensaras solamente en fútbol. Oye, perdónenme que le diga, hermano, pero yo a veces paso por una esquina y veo a dos hombres que no tienen ni para el desayuno, hermano. Que tienen a la mujer esperando allá en la casa con los hijos llorando. Sentados hablando de unos futbolistas que están, no voy a decir la palabra aquí, millonarios, pero ya ustedes saben lo que yo iba a decir. No pueden con tanta plata y dos muertos del hambre esperando, sí hermano, dos muertos del hambre, esperando el partido. Con cerveza y boleta. Hermano, qué mente, a mí me da lástima. Y ustedes no saben es nada, pero ¿a quién se mete con esa gente? Nada. ¿Y eso es? ¿De qué saben? Perdonen, ¿de qué saben los hombres ahora? De fútbol, de tatuajes y de sexo. ¿De qué más saben? Bueno, no más nada. ¿Para ver tatuajes? Ah. ¿Con cuántas viejas te has acostado? Que no hay nada. No hay nada. ¿Cuál es la cerveza que más te gusta? La no sé qué. Una mente pasmada. Hermano, proteja su mente. Eso es una maquinaria gloriosa, poderosa. No fue hecha para que usted piense en un futbolista. No fue hecha para que piense en un tatuaje. No fue hecha para la pornografía. No, hermano, no. Póngase el gorrito. Póngase el sombrero, como lo quiera llamar, el yelmo. El yelmo. Y todo se reduce a que la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. La palabra de Dios. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y finalmente viene la espada del Espíritu, que también es la palabra de Dios. ¿Sí entendió todo? O sea, hasta aquí tenemos, vamos por la primera parte de la armadura. Ay, Dios mío. Y por aquí tenemos solamente, estoy hablando de la palabra. Está diciendo la verdad. La verdad es la palabra. Te digo que te la metas en la cabeza, que te la metas en el corazón, que gobierne tus pensamientos, que sea un escudo contra la mentira y contra el temor y los dardos que o sea, que te llenes, que la palabra de Dios inunde todo tu ser por dentro, o sea, por dentro, todo lleno de la palabra de Dios. No le creas a nadie, créele solamente a Dios. Ahora, la palabra de Dios hasta ahí es para tu propia firmeza, para tu propio poder, para tu propia fuerza, para tu propia salud mental, emocional y espiritual. La palabra de Dios te tiene que nutrir a ti. No intentes enseñarle la palabra de Dios a alguien cuando ni tú mismo te la has enseñado, ni tú mismo te la has aprendido, ni gobierna tu vida, ni tu mente, ni tu corazón. Pero ahora dice que sueltes la palabra de Dios. Hasta ahí, hermano, la palabra de Dios ha sido solamente asimilada y meditada. Escucha, solamente asimilada y meditada. Y produce todo lo que ya hemos visto. Pero ahora vas a soltarla así como una bomba. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora abres la boca y tú que te la crees, porque ya ella cambió tu vida, porque si no ha cambiado nada, ¿tú qué vas a creer y qué vas a hablar? Tú no sabes nada de eso. Nadie puede proclamar lo que no ha vivido. Pero cuando ya tú sabes lo que hace la palabra de Dios, entonces tú con voz audible proclamas esa palabra.
Ay, hermano, y eso es una bomba de tiempo que vas a soltar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina, en vez de hablar de la estupidez del fútbol. Si tú interfirieras ahí en esa conversación estúpida acerca de quién pateó mejor, y tú dijeras, oye, pero tú sabes lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Tú sabes que Cristo dividió la historia de la humanidad en dos. Tú sabes quién es Jesús. Oye, si tú intervinieras con eso, o te linchan o se convierten. O te linchan o se convierten, hermano. Pero ahora hay un poder y es proclamarla, soltarla, abrir la boca. Abrir la boca. Y te voy a decir algo, no solamente en el parque, no solamente en el bus. Escucha esto que te voy a decir y de pronto me tildarás de loca. Aún en tu casa, cuando estés solo, alza la voz y proclama la palabra de Dios. Hermano, eso se estremece todos los aires. Las cosas cambian. Hermano, las cosas cambian cuando tú abres la boca. Medítala para tu paz interior, pero proclámala para que el mundo a tu alrededor cambie. Las circunstancias cambian. Las cosas se alinean. Jesús no le habló en la mente a los mares. Le dijo, calla, enmudece, con voz alta. Jesús no se comunicó con Lázaro por telepatía. Bueno, aquí voy a cerrar mis ojos y que Lázaro sepa que yo le estoy mandando un pensamiento de vida. No, Jesús dice que a gran voz dijo, Lázaro, ven fuera. Tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que proclamar la palabra de Dios. Así estés solo en tu casa y te escuchen solamente los árboles. ¿Sabes que así comenzó Spurgeon? Predicándole a los árboles, porque él decía, algún día le voy a predicar a gente. Se paró en un bosque y comenzó a predicarle a todos los árboles. Y resulta que un día había un tipo escondido detrás de un árbol. Y esa fue su primera alma que se ganó. Así que si te da miedo la gente, si no puedes con el parque, ni puedes con el bus, hermano, no importa. Levántate en tu cuarto. Por eso es que a mí me gusta estar sola, hermano. Porque si yo estoy acompañada, la gente puede pensar que yo estoy loca. Pero a mí sí me gusta estar sola. Porque yo no me contento con yo creer. Yo lo que sea que haya alrededor va a oír palabra de Dios. Y si yo no tengo el valor de tocarle la puerta al vecino y decirle, hey señor, que yo tengo a compartir aquí lo que dice Efesios, porque el vecino de pronto me va a tirar la puerta en la cara. No importa, no importa, yo leo Efesios a todo volumen. Yo estoy en mi casa. Tú allá con tu reggaetón y yo acá con mis Efesios. Pero abre la boca. Abre la boca. Y si aún no te la crees, escucha, y si aún no te la crees, si tú estás enfermo, si tienes un... Hermano, yo tengo tantas cosas que contar acerca de milagros que se han hecho en mi vida, en la vida de mis hijos. De mis hijos. Entonces, cuando usted mira el pelado y se da cuenta que definitivamente, si no interviene Dios aquí, este pelado se lo lleva el diablo. Y uno que va a decir, ay, mi hijo se perdió. No, ningún se perdió. No, señor. Y ahí comienzas a hablar. Ahí sí creo en todas las declaraciones porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Y entonces yo comienzo a declarar lo que dice la Biblia. Y lo que no es, tiene que desaparecer. Lo que no es, tiene que desaparecer. Hermano, y desaparece. Y desaparece. Yo he acabado, hermano, con noviazgos atravesados. Yo he acabado calladitas. A mí hasta me escondían los noviazgos porque sabía que yo me enteraba y no decía nada. Espérate un momentico ahí. Padre, llévatela, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Tú pusiste enemistad entre la serpiente y Eva. Pon enemistad entre mi hijo y esa mujer ahora en el nombre de Jesús. Que salgan de pelea, caramba. Funciona, hermano, funciona. Funciona perfectamente. Si no, quién sabe dónde estuviera el pobre pelado. Entonces deje de estar llorando. Ay, que mi hijo se murió, se va a perder. No sé qué. No. Tome autoridad. ¿Cuál autoridad, hermano? Usted no tiene ninguna autoridad. La palabra de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo oro con esa palabra. Ay, Señor, no, Señor, haz que mi hija se arrepienta. Que le duela en el alma lo que está haciendo. Que no pueda con eso, Señor. En el nombre de Jesús estoy orando conforme a la voluntad de Dios.
Y así proclamo todo lo que la Biblia dice con voz audible, porque si yo mismo a veces no me lo creo, entonces por lo menos que se lo crean todos los demonios que están alrededor. Porque los demonios sí le creen a Dios. Los demonios son obedientes, ellos se van en el nombre de Jesús. Entonces, si no me lo creo yo, por lo menos háblalo en voz alta, que te oiga el cielo y que te oiga el infierno, y verás a ver lo que pasa. Y hasta tú mismo te oyes y de pronto te crees. La espada del Espíritu es la misma palabra confesada. Pero hasta aquí solamente hablamos de la palabra, y entonces ¿cómo se hace todo eso? O sea, ¿cómo medito yo en la palabra? ¿Cómo me trago yo toda la palabra? ¿Cómo proclamo yo la palabra? ¿Cómo? Hermano, es una misma cosa. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si usted lee la palabra por leerla, pues no pasa nada. Pero si usted lee la palabra como una oración, como un culto, como una devoción, o sea, como cuando tú te sientas a escuchar a una persona, así debes sentarte a escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Y eso es oración. Oración es hablar con Dios. Tú te expresas con lo que tu corazón tiene y Él se expresa con lo que está escrito por el Espíritu Santo. ¿Cómo me pongo yo todo eso? ¿Cómo me pongo yo el yelmo? ¿Cómo me pongo yo el cinturón de la verdad? Todo. Hermano, orando, leyendo y orando. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Cómo orar? ¿Cómo pedir? Es que eso no se puede. Si no conoces la palabra de Dios, no sabes cómo pedir ni qué pedir. Pero aún así, dice el apóstol Pablo, que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu mismo, por eso es que es necesario que venga el Espíritu. Por eso es que hay gente que cuando ora, la oración, así como ¡pum! O sea, se murió de pronto la oración. ¿Por qué? Porque oran en la carne. Bueno, este es un tema más complicado todavía, y meterme ahí a estas horas está como difícil. Pero cuando el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, nos está diciendo claramente que no siempre estamos orando en el Espíritu. Y también lo dice Santiago cuando dice de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las peleas, de dónde vienen los celos y las contiendas entre vosotros, de vuestras pasiones. Y entonces dice, codiciáis, pero no tienen, y no tienen porque no piden. Y cuando piden es para sus propios deleites, o almas adúlteras. ¿Acaso no saben que el Espíritu Santo los anhela celosamente? ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que ora para satisfacer sus propias pasiones y sus propias codicias. O sea que se puede orar en la carne. Sí. Y también el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? La incapacidad que tenemos para pedir conforme a la voluntad de Dios lo que de verdad es bueno. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad cuando intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo dentro de nosotros intercede al Padre con gemidos indecibles, porque el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad del Padre para con nosotros. Es una cosa increíble el proceso de la oración, porque escucha, a través del conocimiento de la palabra, tú vas a asimilar, vas a comprender y vas a entender lo que Dios quiere en tu vida, para tu vida. Pero a través de la oración, a través de la súplica en el Espíritu, eso se hace una realidad. Dentro de ti, lo que haya que cambiar, y fuera de ti, lo que tenga que ser cambiado. El poder de Dios está en la oración. Él te dice, te comunica. La palabra de Dios viene a tu mente para que tu mente se alinee con la mente de Dios. Y no tengas esa mente, sino la mente de Cristo. Porque si yo no tengo la mente de Cristo, yo no puedo pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero aún así, como soy débil
débil y mi vida de oración se seca, se pasma, la Biblia dice que el Espíritu viene a ayudarme en esa debilidad de una manera tan sobrenatural que intercede dentro de mí con gemidos indecibles al Padre, porque el Espíritu conoce al Padre y sabe lo que el Padre allá en el cielo ya me ha concedido, mientras que yo no lo sé. Hermano, no se puede divorciar una cosa de la otra. Esto es todo completo, todo completo. ¿Por qué orar? ¿Cómo orar en el Espíritu? Ahora, algo muy sencillo. ¿Y qué pido? ¿Y qué pido? Y dice, súplica por todos los santos. ¿Cuáles santos? San Pancracio, la Virgen del Carmen. No, la persona que tienes sentada a tu lado. Esta Grey pequeña, que nos debemos saber de memoria los nombres de esta Grey para orar uno por uno, orando por la Grey. Tú tienes un cuerpo de hermanos por los que ora, porque si no, entonces no sabemos por qué ora. No, pero es que yo no sé orar largo. Pues coge la lista larga, te paso los nombres, Debes orar por todos los santos. Debes ser un intercesor que ora no tanto por ti, sino por todos los hermanos de la iglesia. Por todos los hermanos de la iglesia. Y ese sería otro tema larguísimo de qué vamos a pedir por los hermanos de la iglesia. Y el apóstol Pablo nos va a decir que pidamos por iluminación, que alumbre los ojos del entendimiento de ese hermano, para que ese hermano sepa cuál es la esperanza para la cual Dios lo ha llamado, para que ese hermano conozca que él no es un pobretón, sino que conozca las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios, y para que ese hermano no siga pensando que es un debilucho fracasado, sino que conozca cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en él y que resucitó a Cristo de los muertos. Eso es una oración. Ay, Señor, que se pueda graduar, que se pueda, no sé qué, que los zapaticos, que la platica, que el carrito lo cambie. Sí, pero eso es. Esas son las añadiduras, las arandelas. Lo importante es que te sientes a orar por el crecimiento espiritual de tus hermanos. Que hagas tu parte en la iglesia, que cumplas tu deber dentro del cuerpo. ¿Qué haces más por los hermanos? ¿Criticarlos o orar por ellos? Entonces ahí tienes un termómetro de si eres espiritual o eres carnal. ¿Qué te es más fácil? ¿Criticarlos? ¿Cuántas horas, cuántos minutos, cuánto tiempo le dedica tu boca a la crítica de lo que ves? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a que tus rodillas se doblen por ese hermano? Eso te da una pauta de quién eres tú en Cristo Jesús y qué tan fiel eres a tu llamado. ¿Por qué orar? Ora por todos los santos. Pero sobre todo, hermanos, dice el apóstol Pablo, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo no dijo, oren por mí para que me saquen rápido de la cárcel. Oren por mí para que Dios me dé denuedo para predicar el evangelio. Oramos por los ministros de Dios, no porque nos caigan bien, sino porque ellos han recibido una palabra que puede traer salvación a miles de personas. Es porque ellos han recibido una capacitación divina y una encomienda divina que deben cumplir y necesitan del poder de Dios y necesitan de las oraciones. Y si tú no has sido llamado ni al pastorado, ni al discipulado, ni a la predicación, ni a un ministerio definido, quiero decirte que estás llamado a la intercesión por aquellos hombres que tienen el mensaje de la palabra de Dios y que salen. Ora por los que predican. Ora para que el evangelio llegue a toda criatura, a toda alma. Y ahí el Espíritu Santo es uno contigo, porque esa es la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ora para que la palabra de Dios llegue a todo ser viviente. Ora para que el predicador tenga denuedo y tenga fuerza.
Ora para que aquel a quien Dios ha comisionado para predicar lo haga con denuedo, con poder y con autoridad. O sea, ora por el reino de los cielos. Ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar. Dios nos ha dado esta armadura y es para luchar, para pelear, para ganar la batalla. Batalla que está ganada. Pero siempre en la Biblia es así. Todas las victorias se obtienen con batallas. Y aunque ya están determinadas, tenemos que batallar.